¿Ya? Bueno muchachos, entonces seguimos con ya coger cada una de las partes que hablamos ayer y las vamos a desglosar una por una. ¿Listo? Entonces, doctor, ¿sí? Partes del sistema nervioso central. Eso muy bien, el cerebro, el encéfalo y la médula espinal. ¿Sí? ¿Y el encéfalo cómo se divide, doctor? Del encéfalo y del encéfalo. ¿Quién me ayuda, doctor? Porque está más embolatado que nosotros. En anterior, posterior. Anterior, medio y posterior. O sea, prosencéfalo, mesencéfalo y rompencéfalo. ¿Listo? El prosencéfalo, ¿qué es? Es el cerebro anterior. Prosencéfalo, ¿eso qué es? Del encéfalo y el Telencéfalo y diencéfalo. Eso es el prosencéfalo. Telencéfalo y diencéfalo. ¿Sí? ¿Y el rompencéfalo qué es? Y el encéfalo y mesencéfalo. ¿Listo? Doctora, ¿qué es el telencéfalo? El encéfalo es prácticamente el cerebro. El cerebro. ¿Listo? ¿Y el diencéfalo? ¿Tú? Es como la mayor parte. Diencéfalo. Todo lo que termina en tálamo, ¿no? Todo lo que tenga la palabra tálamo. sus derivados. Todos los derivados del tálamo. Listo, mesencéfalo y mesencéfalo, por eso no hablamos de eso. Y el rompencéfalo, que es metencéfalo y bienencéfalo. ¿En bienencéfalo qué es? El bulbo raquídeo. Dora. ¿Sí? ¿Y entonces qué es el metencéfalo? Cerebral. Cuenta. Cerebelo. En la parte Cerebelo, perfecto. O sea que vamos a empezar a hablar hoy del telencéfalo. ¿Listo? O sea, el cerebro. Propiamente el cerebro. ¿Listo? Que es el más grande y el más voluminoso que tenemos. ¿Sí? Entonces, el telencéfalo es el que tradicionalmente ustedes conocen que está dividido en lóbulos. ¿Sí? Y clásicamente les han hablado de 4 lóbulos cerebrales. ¿Sí? Esto es para cada hemisferio, ¿no? O sea, todo lo que vamos a hablar es duplicado. Tenemos 2 hemisferios cerebrales. O sea que 4 lóbulos, en realidad pues tenemos 8. Tenemos 2 frontales, 2 parietales, 2 temporales. ¿Sí? Y el nombre de esos lóbulos pues son los que están en relación con el hueso del cráneo que tiene justo al lado, justo enfrente, justo por debajo, donde, el hueso con el que están relacionados. ¿Sí? Pero aquí hay un problema. ¿Sí? Estos son los clásicos, ¿no? De los que estamos hablando. Vamos a ver los lóbulos frontales en relación con el hueso frontal, ¿sí? Que son los lóbulos más anteriores. ¿Sí? Los lóbulos parietales, que son los que están relacionados con el hueso parietal, que son laterales y superiores. ¿Ya? Creo que lo puedo volver. Ya. Los parietales. Los parietales. Los lóbulos temporales, que son los que están relacionados con el hueso temporal, tanto su porción lateral como inferior, ¿cierto? Con la porción escamosa y petrosa del temporal. Yo espero que recuerden los huesos del cráneo. ¿Sí? Que vendrían a ser estos acá en el lado. Estos que se encuentran así bien laterales y que tienen una porción que se alcanza a ver en la cara inferior. ¿Sí? Y finalmente los lóbulos occipitales. ¿Sí? Que son los que se encuentran relacionados con el hueso occipital, ¿sí? A la porción posterior del cráneo. Que estos tienen prácticamente masa en todas las caras, del cerebro. ¿Sí? Tengo porción occipital tanto en la cara inferior como en la lateral como en la izquierda. ¿Sí? Ahora, yo les dije que aquí había un problema. Y el problema es que clásicamente son 4 lóbulos, pero para la neurociencia nosotros no tenemos 4 lóbulos, tenemos 7. Tenemos 7 lóbulos por cada uno de los 2 lados. Y de aquí en adelante cuando les pregunten cuántos lóbulos tiene el cerebro, la respuesta es 7.
¿sí? No son 4, son 7, ¿sí? La cosa es que de estos 7 lóbulos, anatómicamente hay 5 y los otros 2 son más bien funcionales, son más bien lóbulos funcionales. ¿Listo? Entonces, tenemos los clásicos anatómicos: frontal, parietal, temporal y occipital. El otro anatómico que tenemos, el otro lóbulo anatómico que tenemos, ¿sí? Es un lóbulo que vamos a encontrar en medio de la estructura cerebral, el profundo, ¿sí? De hecho, él está escondido, por eso es que a veces no se describe tan fácil, porque él está metido dentro de toda la estructura cerebral. Si yo cojo este pedazo de acá, si yo le pongo una pinza esto acá, esta pinza acá, y abro estos dos pedazos, cojo el lóbulo temporal y lo echo para abajo, y toda la porción frontoparietal y la echo para arriba, ¿sí? Ahí detrás me van a encontrar un lóbulo, ahí detrás me van a encontrar un lóbulo escondido. Ese lóbulo es el que conocemos como el lóbulo de la ínsula. Como el lóbulo de la ínsula. Listo. El lóbulo de la ínsula que está muy relacionado con la actividad tanto emocional como ciertas porciones de la memoria. Igual eso lo vamos a ir retomando después. ¿Listo? Los 3 lóbulos adicionales que va a mencionar también son cuáles. Son, sí, igual, al lado y lado también. Están al lado y lado. ¿Listo? Entonces, este hasta aquí sería como la división anatómica de los lóbulos. Esto es por anatomía. Mientras que los otros dos, ¿Dónde dijo que estaba el de la ínsula? profundo es la fisura de Silvio, que ahorita vamos a ir hablando de eso, profundo es la fisura de Silvio, ahí por debajo de lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo frontoparietal, los lóbulos frontoparietales, ¿sí? Y el lóbulo temporal, ahí profundo. Y aquí ya voy a tener entonces otros dos lóbulos, que estos más bien están divididos es por la función que cumplen. Este es más bien funcional. Y voy a tener al que conozco como lóbulo central y al lóbulo límbico. Y el lóbulo límbico. El límbico. Sí. El de las emociones también. Es de la memoria. Y también tiene que ver más con memoria que con emociones. Porque de la ínsula tiene que ver más con emociones que con memoria. Y se dan cuenta que están muy pegados el uno del otro. ¿Sí? De hecho, justamente son funcionales, porque es que estos no son lóbulos aislados, es la integración de los componentes de otros lóbulos. ¿Sí? Por ejemplo, el lóbulo central es la integración de lo que es un giro que se encuentra en el lóbulo frontal y un giro que se encuentra en el lóbulo parietal. Esta porción de acá de la mitad, esto sería el lóbulo central. ¿Sí? Mientras que el lóbulo límbico sería la integración del giro del cíngulo con el hipocampo. Ahorita que ustedes están escuchando todo eso, ya marica, ¿cómo así? Esperen que ahorita vamos a ir viendo cada cosa por separado. ¿Listo? Pero tengan presente eso, que tenemos esos 7, el giro límbico y el giro límbico. El lóbulo límbico, el lóbulo central, que tienen que ver más con la actividad funcional de lo que cumple, y el resto que no, más anatómicos. ¿Listo? Ahora 5 colorcitos. Sí. Vamos a empezar a identificar lóbulo por lóbulo. Sí. Vamos a empezar a identificar todas las estructuras. Este telencéfalo, como les digo, es lo que vulgarmente llamamos cerebro. ¿Sí? Y está conformado, a términos generales, por 2 hemisferios. Por eso estamos hablando de todos esos duplicados que estamos hablando. Tengo un hemisferio cerebeloso izquierdo y un hemisferio cerebral izquierdo y un hemisferio cerebral derecho. ¿Sí? ¿Y cómo sé que este es el izquierdo y este es el derecho? ¿Por qué creen? Por la forma. ¿Sí? La forma del cerebro, ¿sí? Aquí tengo los 2 hemisferios, un hemisferio de un lado y un hemisferio del otro. ¿Sí? Y resulta que la forma del cerebro es más bien ovoidea, es un juego. Cuando lo vemos desde arriba, pues cuando lo vemos de frente no tiene cara de nada, tiene cara de cerebro.
Pero cuando vemos de arriba tiene esta forma ovoidea, en donde sus vértices, ¿sí?, van a ser los polos anteriores y posteriores, polos que reciben el nombre del lóbulo que tienen ahí muy puntualmente. Entonces, por ejemplo, si este es el lóbulo frontal, ¿sí?, este de acá serían los polos frontales, y si este es el lóbulo occipital, estos de acá abajo serían los polos occipitales. ¿Listo? ¿Cómo sé que este es frontal y que este es occipital? Pues porque los lóbulos occipitales tienden a ser más puntuditos, que tienden a terminar más en punta, ¿sí?, que los lóbulos frontales, que tienden a ser más redondeados, ¿sí? Entonces, como ver al huevo, ¿sí?, corriendo de acá de la base y acá arriba como de la puntita, ¿no? Que quedan, y además de yo tener estas estructuras, vean que si yo ya lo miro de frente, yo tengo un hemisferio y un hemisferio del otro. ¿Esta qué visión será? ¿Anterior, posterior, superior, inferior? Esto es anterior. La estoy viendo desde adelante. El cerebro me está mirando a mí. ¿Sí? Esto es como si yo estuviera acá para frente, mirando hacia allá, ¿sí? Después van a ir reconociendo eso. ¿Cómo sé que eso es así? Porque cuando nos devolvemos mucho, nos devolvemos hasta acá, ¿sí? Acá entonces viéndolo así, ¿qué es anterior y qué es posterior? Anterior acá, No. posterior acá. Pues cogiendo este, ¿no? Cogiendo este, anterior acá, posterior acá. Cogiendo este, anterior acá, posterior acá, ¿no? Si cogemos este, anterior acá, posterior acá, ¿sí? Y ustedes cuando ya ven eso, van a tener una referencia muy importante. Miren hacia dónde mira el lóbulo temporal. La punta del lóbulo temporal, o sea, el polo temporal, ¿sí?, va a estar mirando hacia dónde? Hacia el anterior, ¿cierto? O sea que una forma, si a mí me da duda porque yo tengo un cerebro raro y no soy capaz de reconocer bien hacia dónde va, ¿sí?, simplemente lo que tengo que hacer es ubicar los lóbulos temporales y yo ya voy a saber que hacia donde esté el polo temporal, hacia donde esté mirando el polo temporal, esa va a ser la visión anterior. Si ya me devuelvo hacia acá, ¿dónde están los temporales? Temporal acá y veo dónde está la punta, ¿sí?, como mirándose. Entonces esta es una cara anterior. Ese sí ya es el circular, el venoso. Es arterial, venoso, arterial cerebral, sí, perdón. cerebral. Esto de acá ya es el polígono de Willis, ¿sí?, o el que hoy por hoy se llama de manera correcta, ¿sí?, el círculo arterial cerebral. ¿Listo? Sería esto de acá. ¿Listo? Eso cuando hablamos de circulación cerebral lo notamos mejor. ¿Listo? Entonces vean cómo el cerebro, aunque a grandes rasgos lo diría, que es una estructura única, ¿no? Son dos glóbulos separados que no están conectados entre ellos, ¿sí? Los hemisferios cerebrales no están conectados como hemisferios, pero obviamente tiene que haber una estructura que permita que la comunicación entre los dos se pueda dar, porque el cerebro trabaja en conjunto, el cerebro no trabaja por separado, ¿sí? Entonces, aparte de yo tener los hemisferios, a grandes rasgos tengo unas estructuras que llamamos formaciones interhemisféricas, ¿sí? Mientras que lo de los hemisferios siempre lo hablamos en pares. Yo tengo dos frontales, tengo dos temporales, tengo dos occipitales, porque tengo dos hemisferios. Las estructuras interhemisféricas sí son únicas, ellas sí son impares, ¿sí? Entonces, la estructura interhemisférica, por ejemplo, por excelencia, después vamos a hablar de más, pero la que más conocemos, ven que cuando yo separo acá en la mitad, acá en el fondo hay como una estructura por donde están subiendo esos vasitos, acá en la mitad, que aquí salen por por ahí, toca la portería. Entonces, si alguien se gasta el detalle de la portería por entonces ahí, ¿listo? Esta estructura que está en la mitad, ¿sí?, que es la estructura interhemisférica más conocida, es la que conocemos como cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso. Pues ese es el mejor ejemplo que tenemos de eso, ¿no? Hay otras más, ¿no? Hay otras estructuras más, ¿sí? Está el fornix, está el septum pellucidum, por eso vamos a ir hablando de esto. Ahora ya ¿La bien. puedo volver numérico? Sí, señora, pero no me grite. Gracias. ¿Ya? Ahorita sí, entonces, viéndolo
teniendo yo ubicado dentro del cráneo, entonces yo teniendo el cerebro ubicado dentro del cráneo. ¿Sí? De la anterior forma. Con colorcito, ¿no? Porque también los gemelos centrales límbicos también son pares. ¿Los qué? Porque el Los límbico lóbulos. y central. Estos sí, también son pares. Listo, entonces ahorita sí, ya viendo dentro del cráneo. ¿Sí? Vean entonces cómo las estructuras, los diferentes lóbulos que vamos a ir hablando, pues están nombrados por eso, por la relación que tienen con los huesos. ¿Sí? De hecho, hay un motivo por el cual nosotros decimos que el lóbulo frontal no es simplemente ese pedazo de acá enfrente. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la anatomía del cráneo, la sutura coronal, ¿sí? Que es el límite que va a unir tanto el hueso frontal como ambos parietales, ¿sí? Esa sutura coronal no está acá enfrente, está coronando acá el cráneo, o sea que nosotros realmente estaremos hablando de un lóbulo frontal que se extiende desde acá y que iría casi hasta la mitad del cráneo, que iría casi hasta todo esto, ¿sí? Y aquí para acá tenemos el resto de las estructuras parietales, occipitales, y aquí pues no vemos el temporal porque pues necesitaríamos la porción temporal. El temporal de este hemisferio estaría detrás de este. Entonces, ahí tenemos el hemisferio, ¿sí? Y en este caso, ahorita sí, podemos ver mejor a esta estructura interhemisférica, ¿sí? Que corresponde al cuerpo calloso. Que corresponde, por ejemplo, al cuerpo calloso. Y este pedacito que se pinta acá al septum pellucid, eso lo hablamos después. Septum pellucid, eso lo hablamos después. ¿Listo? Y o sea que vean que inclusive, si ustedes hasta son un poquito más analíticos, van a ver que esta, ¿qué clasificaciones? ¿Qué parte del encéfalo? Esto sería el encéfalo. Esto sería el encéfalo. Y esas estructuras diencefálicas, todos esos que terminan en tálamo, también son estructuras únicas. ¿Sí? Tálamo solo tengo uno, aunque tengo dos lóbulos talámicos, pero solamente tengo uno. ¿Sí? O sea que todas esas estructuras del diencéfalo también las podríamos considerar estructuras formaciones interhemisféricas, ¿sí? Teniendo pues las consideraciones de uno que otro, como por ejemplo el mismo tálamo, que son dos cositos, pero realmente es un solo órgano. Entonces ya es un caso de hipófisis, no hay nada más. Y encimita pues está pasando el quiasma óptico, pero encima. Listo, eso lo veremos también después. Listo. Ahora, esto ya lo hablamos, son hemisferios, son dos, uno derecho y izquierdo. Esta esto está lógica, ¿no? O sea que la porción superior es convexa y la porción inferior debería ser ligeramente cóncava por la forma que tiene el cráneo. ¿Listo? Y van a ver cómo el cerebro descansa en diferentes partes del cráneo. ¿Sí? Está descansando ahí. Ya dijimos que él está flotando, pues obviamente la gravedad va a hacer un poquito de efecto sobre él y lo va a mantener acá como apoyado sobre la base del cráneo. ¿Sí? Base del cráneo que supongo que ustedes recuerdan cómo está conformada. ¿Sí? Y que la base del cráneo está conformada por fosas, ¿sí? Que está hecha de diferentes uniones óseas. ¿Listo? En la que tenemos la fosa craneal anterior, las fosas craneales medias y la fosa craneal posterior. ¿Sí recuerdan eso? No. El cráneo tiene fosas. La fosa craneal anterior, que está compuesta por la integración de las alas menores del hueso esfenoides y el hueso frontal. ¿Sí? Y la lámina cribosa del etmoides, pues sí, propiamente el hueso etmoides. ¿Sí? Lo que es el hueso etmoides, el frontal y las alas menores del esfenoides. Esto es lo que está formando la fosa craneal anterior. ¿Puedo volver a repetir, profe? ¿Qué? Lo de la fosa. ¿Cuáles son las cosas que forman la fosa? Las menores del esfenoide. Entonces, la fosa craneal anterior va a estar formada, ¿sí? Por la unión del hueso frontal, el hueso etmoides, que es el que tiene la lámina cribosa, que es por donde queda el hueso etmoides, ¿sí? Y las alas menores del esfenoides. Si ustedes recuerdan del esfenoides, tiene unas alas menores que van arriba y unas menores que van que van arriba y unas mayores que van abajo, unas todas grandes, un palito. Eso sería la fosa craneal anterior. Las fosas craneales medias, y vean cómo les digo, las fosas craneales medias, porque tengo una fosa craneal media derecha y una izquierda. ¿Sí? Y de hecho, antes de seguir con eso, entonces ustedes comienzan a utilizar la lógica. Entonces, si la fosa craneal anterior está formada por el hueso frontal, ¿sí? El hueso etmoides, ¿sí?
¿sí? Y aquí no las vemos, pero las alas menores del esfenoides, ¿sí? Entonces fue parte del cerebro la que está contenida dentro de la fosa craneal anterior. El lóbulo frontal. Más que todo, vamos a tener casi toda la porción, toda la cara inferior del lóbulo frontal, ¿sí? Y si yo ya puedo ir retrocediendo, porque estoy diciendo anterior, medio y posterior, entonces la fosa craneal media, ¿qué creen que va a contener? Lóbulos temporales. Va a contener a los lóbulos temporales. Y viéndolo de esa manera, entonces ya es de lógica saber qué son los componentes, cuáles son los huesos que componen la fosa craneal media. Entonces van a tener las alas mayores del esfenoides, ahorita sí van a tener las alas mayores del esfenoides, y prácticamente todo el hueso temporal. Todo el hueso temporal, prácticamente, ¿sí? Porque recuerden que el hueso temporal, la porción petrosa del hueso temporal, ¿sí? tiene un borde superior, y ese borde superior va a ser el límite para esa fosa craneal anterior. De ahí para atrás se va a seguir siendo temporal hasta que se encuentre con el occipital y forme la fosa craneal posterior. No es tan fácil porque necesita, eso era de la anatomía del semestre pasado. Entonces recuerden, entonces volvemos otra vez. Fosa craneal anterior, hueso frontal, alas menores del esfenoides, huesos móviles. ¿Sí? Fosas craneales medias, ¿sí? Alas mayores del esfenoides, ¿sí? Y el hueso temporal, ¿sí? Hasta el borde superior de la porción petrosa. Hasta el borde superior de la porción petrosa de ese hueso temporal, ¿sí? La fosa craneal posterior va a ser lo que me queda ahí para atrás, ¿sí? La otra mitad de la porción petrosa del temporal y el hueso occipital. Es de la fosa craneal posterior, ¿sí? Entonces, vamos a lo mismo. Entonces, el contenido de la fosa craneal anterior va a ser Lóbulo frontal. El contenido de las fosas medias van a ser los lóbulos temporales. Y el contenido de la fosa posterior, no. Porque si ustedes se acuerdan, si ustedes lo ven ahí, hueso, exacto, cerebelo, hueso, y vean esto de acá, ¿cómo se llama? La protuberancia. Esto es la protuberancia occipital. La protuberancia occipital, y vean cómo sigue el hueso occipital hasta acá entonces, ¿sí? O sea que esto de acá abajo va a ser la fosa craneal posterior. ¿Y esto cómo se llama? Cerebelo. O sea que el contenido de la fosa craneal posterior es el cerebelo, ¿sí? Entonces, ¿en dónde descansa? ¿En dónde termina el lóbulo occipital? Pues el lóbulo occipital va a estar encima del cerebelo, pero no está en contacto directo con él, ¿sí? El lóbulo occipital está descansando sobre una estructura de tejido conectivo, una estructura fibrosa, ¿sí? Que es la que denominamos tienda del cerebelo, ¿sí? O tentorio, también lo llamamos. Se llama así tienda del cerebelo porque es como tener al cerebelo, como si el cerebelo estuviera dentro de una carpa, ¿sí? Está ahí tapadito, una tienda de campaña, ¿sí? Entonces vean que en general esas estructuras del cerebro, lo que ya llamamos encéfalo, están relativamente aisladas entre ellas y otras partes del cerebro por esas estructuras de tejido fibrótico, por esas estructuras de tejido conectivo. Tengo una que ya la escuchamos, que es la tienda del cerebelo, que sería esto de acá, o el tentorio, esta tienda de acá. Y voy a tener también una estructura que me va a separar un hemisferio de otro. Dijimos que esta interhemisférica sirve para conectarlas, pero tengo otra que me lo separa, ¿sí? Que es exactamente igual a la tienda del cerebelo, está hecha de lo mismo, solamente que la tienda del cerebelo, ¿cómo creen que va? ¿Vertical o horizontal? Diría horizontal, ¿no? Está tapando por encima el cerebelo, y este es el cerebelo, ¿sí? Y yo lo tengo acá dentro del cráneo, ¿sí? Yo tengo es una capa que me lo está tapando por encima, aislándome al cerebro ahí para arriba, ¿sí? Y si yo ya quiero separar un hemisferio de otro, esa otra capa de tejido, ¿cómo va a ir? Va a ir vertical, va a ir en medio de los dos hemisferios, ¿sí? Esa capa de tejido, que es ese mismo tejido de acá, de la tienda del cerebelo, pero que va a ir acá en vertical, es la que vamos a llamar la hoz del cerebelo. La hoz del cerebro, perdón, la hoz del cerebro. Ahorita las van a ver, hay unas imágenes de la hoz del cerebro.
Cerebro. Sí, el cerebro. Listo, entonces vamos a tener medio, anterior y va a descansar en la tienda del cerebro. Va a descansar la parte posterior en la tienda del cerebro. Veanlas ahí. Veanlas ahí. Vean que yo ya sacando todo el contenido del cerebro, ¿sí? Lo que me queda es el cráneo vacío y esas estructuras fibrosas, ¿sí? En este caso vean acá esta, que da esta vuelta de anterior a posterior, y esta va a ser entonces la voz del cerebro, que vean que me estaría separando. Detrás de esta debería haber un hemisferio y aquí adelante debería haber otro hemisferio, ¿sí? Y esta de acá sería A la tienda del cerebro. la tienda del cerebelo. Esta sería la tienda del cerebelo, este sería el territorio. Porque vean que si yo este lado corto, que aquí lo corté la tienda del cerebelo, aquí abajo ¿qué hay? Pues sí, va el cerebelo, pero pues aquí es que están viendo ahorita. ¿Qué están viendo acá? ¿Qué es esto acá abajo? La fosa craneal posterior. Esto es hueso, ¿no? Esto es hueso. ¿Qué hueso es este? El occipital. El hueso occipital. Vean el temporal acá, la porción petrosa del temporal. Y como digo, vean que la porción petrosa del temporal tiene un borde superior. O sea que de aquí para atrás es fosa craneal posterior, pero de aquí hacia acá, hacia el área mayor del esfenoides, esto va a ser fosa craneal media, ¿sí? Esto acá va a ser fosa craneal media, ¿sí? Y ya, las alas menores del esfenoides, el etmoides y el frontal van a ser fosa craneal anterior. O sea que la fosa craneal anterior es la craneal anterior, media y posterior. Y acá la tienda del cerebro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro eso? ¿Sí? Entonces ahí. Y ahora, ¿ese tejido de dónde sale? ¿De dónde sale esa tienda? ¿De dónde sale esa hoz? ¿De dónde sale esa tienda? ¿De dónde sale esa hoz? Pero resulta que la hoz del cerebelo y la tienda del cerebelo, la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, ¿sí? Que yo les dije que es el mismo tejido, ¿sí? Son repliegues de la dura madre. ¿Sí? Son repliegues de la dura madre. Es dura madre que se mete hacia esos huecos, ¿sí? Entonces la dura madre, ya habíamos hablado que ella está recubriendo como tal el cráneo, ¿sí? Por la cara interna está recubriendo el cráneo para darle soporte pues, al cerebro y protegerlo y todas las cosas. Pero esa dura madre no simplemente le da la vuelta al cráneo, sino que hay unos pedacitos que se meten, ¿sí? Y por ejemplo, uno que se mete va a formar la hoz y otro que se mete por detrás va a formar a la tienda del cerebro, ¿sí? Pero si eso se mete, también se meten los otros dos. Bueno, no. Claro, que no dice lo que más. O bueno, sí, o sea, realmente sí. Sí, porque ella sigue el mismo recorrido, o sea, como el líquido cefalorraquídeo tiene que seguir por ahí, entonces la aracnoides va a seguir del recorrido de esa dura madre, ¿sí? Y la vía madre saben que está siempre adosada al cerebro, o sea, Esa imagen es quitando el cerebro, pía madre y aracnoides. esa imagen es quitando todo excepto dura madre, ¿sí? ¿Listo? ¿Claro? Bueno, a ver, que sí. Avanza. No avanza. A ver, ¿qué tal el cerebro? Bueno, esto. Esto es el seno sagital superior, pero eso lo hablamos después. Eso es drenaje venoso del cerebro. Este es el drenaje venoso, este es el seno sagital superior, este sería el seno sagital transverso, este sería el hablamos después. Este es el seno cavernoso. Hablamos después. A ver. Bueno, esto ya les había dicho que esto lo tienen que aprender, ¿no? Las dimensiones y los pesos y las cosas. Si tengan presente que el peso estadístico del cerebro, ¿no? Que es más o menos entre el 1 al 2% del peso corporal. Eso es lo que pesa un cerebro, más o menos, 1 a 2% de lo que del peso corporal. Entonces, vean que es más largo que ancho, como un huevo. Eso no se los aprendo, porque me
Maravilla. ¿Listo? Y ahorita, Gracias. y ahorita hay unos conceptos clave que tienen que tener presentes para que no se enreden con toda la nomenclatura que se maneja en la neuroanatomía. Porque no simplemente es venir a hablar de cerebro y lóbulos y ya, sino que cada una de las porciones que tiene ese cerebro, ¿sí?, tiene nombre, porque tiene función, ¿sí? Y cuando les digo partes, no les estoy diciendo solamente esto. El hueco también tiene nombre, ¿sí? La línea también tiene nombre, ¿sí? Entonces hay que aprender a diferenciar eso bien, porque eso es lo que hace que podamos dividir topográficamente el cerebro. Y esa división topográfica después sirve para que entendamos qué parte del cerebro hace qué. Eso lo vamos a ir tocando. Y ustedes van a encontrar clásicamente este nombre, fisura. Ese nombre de fisura para referirse a los huecos, para referirse a las líneas. Pero como les he dicho, esto es la definición clásica. Hoy por hoy la neurociencia abandonó ese nombre de fisura para utilizar otros nombres, ¿sí? Y los nombres que utilizamos son fisura y surco. Fisura y surco, ¿sí? Ahora, vean cómo se los voy a decir. El término fisura reemplaza a fisura y a surco, pero la fisura y el surco entre ellos no son iguales, son cosas diferentes. Hoy por hoy, lo que ustedes van a ver es que el término de fisura casi no se usa, pero hay textos y hay personas que les van a hablar de fisuras todavía. Entonces, cuando les hablen de fisura, puede ser cualquiera de estos dos, pero cuando les hablen de surco, surco es surco. ¿Sí? El surco no es un análogo de la fisura y la fisura no es un análogo del surco. Eso sí ya es diferente. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Listo? Entonces, la fisura, que es el más fácil de comprender, ¿sí?, se destinó solamente para una estructura, solamente para un huequito, ¿sí?, para diferenciarlo del resto, ¿sí?, y se destinó únicamente para la fisura interhemisférica. El único momento en el que ustedes en algún texto deberían encontrar la palabra fisura sería hablando de la fisura interhemisférica, o sea, esta de la que estamos hablando aquí, por donde pasa la voz del cerebro, ¿sí?, esa raya que me separa un hemisferio con el otro, ¿sí?, que como les digo, clásicamente me han dicho fisura interhemisférica, pero no, ustedes de aquí en adelante se van a acostumbrar a decirle fisura interhemisférica. Todos los cerebros tienen los mismos surcos y las mismas líneas. ¿Todos los cerebros? Sí, o sea, son igual que se puedan ver así. Ya le respondo eso, aclarando de los surcos. Ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, los surcos, también para aclararle la duda al doctor cuando él pregunta que si todos los cerebros son iguales, ¿sí?, los surcos, ¿sí?, son de diferente tipo, ¿sí?, ahí es donde viene el pero, porque un surco no simplemente es un surco, ¿sí?, yo tengo surcos de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. ¿Listo? Los surcos de primer orden son aquellos surcos constantes que me separan lóbulos. ¿Listo? Son surcos constantes, o sea, huecos, líneas constantes, pero que me separan son lóbulos. ¿Listo? Los surcos de segundo orden van a ser también unas líneas constantes, pero que estos ya en vez de separarme lóbulos, me separan las estructuras que conocemos como giros. Me separan giros. ¿Listo?
Y los surcos de tercer orden son surcos inconstantes. Entonces con eso respondo a su pregunta, porque si tenemos surcos inconstantes, eso significa que los cerebros entre sí no son iguales, ¿sí? Tenemos unas características similares a todas, porque hay unos surcos que sí o sí voy a tener, dándome la anatomía genérica del cerebro, pero va a haber ciertos cerebros que van a tener más o menos líneas que otros. Los cerebros, Fijarnos en eso es para poder ver, fijarnos en la transformación. para poder ubicar el resto, ¿sí? En el primero y en el segundo. Sí. Esos surcos inconstantes es lo que nos demuestra por qué la superficie del encéfalo es tan única como una huella digital. Todos los cerebros realmente son muy diferentes, ¿sí? Pero tenemos unas cosas que sí son relativamente frecuentes para poderlos identificar, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de surcos inconstantes, no estamos diciendo solamente que aparezcan o desaparezcan líneas. Estamos diciendo que pueden modificar hasta cierto punto los otros, ¿sí? Y si yo tengo una línea, que ahorita vamos a ir hablando de ella, ¿sí? Como la fisura central, el surco central, ¿sí? Lo vamos a ubicar, les voy a decir, vaya, ¿dónde está? Ese surco central, lo normal es que sea una sola raya, ¿sí? Pero yo puedo tener un surco central interrumpido a la mitad, y entonces lo voy a llamar, o sea, en vez de ser una raya, la voy a encontrar así. O sea que ya no va a ser un surco central, nada más, va a ser un surco central superior y un surco central inferior, ¿sí? Y eso, a pesar de que este surco central sería un surco de primer orden realmente, de primer y segundo orden, se clasificaría como los dos, también sería, porque es constante, pues también sería un surco de tercer orden, porque en este caso se volvió una variación que no es cotidiana, ¿sí? Pero en general la idea es que se aprendan las líneas que son las más constantes para que puedan identificar la anatomía de un cerebro de manera más genérica. ¿Listo? Bueno. Entonces hasta ahí claro, ¿sí? Hasta ahí claro el concepto de fisura y surco, ¿sí? Fisura reemplaza estos dos, pero entre ellos no se reemplazan, entre ellos no son alternativas, ¿sí? Y aquí también hay otro concepto que tienen que tener claro, porque también en la anatomía clásica nosotros hablábamos de unas estructuras que se llamaban circunvoluciones. Circunvoluciones, ¿sí? Entonces, en la anatomía clásica, las fisuras eran las líneas, y pues entonces lo otro eran las circunvoluciones, ¿sí? Fisura, circunvolución, ¿sí? Hoy por hoy ya saben que esto no es fisura, esto es o fisura o surco, ¿sí? Realmente surco, porque la fisura sería esta nada más, ¿sí? Estos serían surcos, y las circunvoluciones cambiaron su nombre, ya no son circunvoluciones, sino que les decimos giros. Entonces lo que en el texto aparece como circunvolución, en el texto clásico aparece como circunvolución, es lo mismo que en el texto actual aparece como giro, ¿sí? Como giro. Entonces aquí ustedes ya se van a dar cuenta, que vean como estábamos hablando acá, que los surcos de segundo orden son aquellos constantes que me separan giros, que me separan circunvoluciones. O sea que estos son surcos de segundo orden porque me está separando este giro de este giro. ¿Ya? Ahorita nos vamos fisuras. ¿Ya está ahí? Nos conocemos con estas nomenclaturas cuando la gente se comienza a dar cuenta si les gusta o no negros. Y de repente hay que las personas en el lugar. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Y vean cómo esa fisura interhemisférica, ¿sí? Da todo el recorrido por la cara superior
todo el borde superior del cerebro y también se extiende hacia la parte inferior, ¿sí? Porque en la cara inferior también puede haber esa separación. Pero la manera también se parte en la parte occipital. En la parte occipital hasta la tienda del cerebro. Sí, o sea, hasta aquí sí. Hasta aquí sí separa la vida. De la tienda del cerebro para abajo. Y ya se va haciendo laditos y el cerebelo sí queda enterito. El cerebelo sí no se separa por la mitad. ¿Listo? Una de las que también tenemos que hablar, que oficialmente no está muy descrita, pero pues hay textos en donde ustedes la van a escuchar hoy por hoy todavía. Sí. Habíamos hablado pues que la única fisura es esta, ¿sí? Pero hay textos que me van a incluir una segunda fisura. ¿Cuál va a ser esa segunda fisura? Pues si hay una línea que me separa en derecha e izquierda, hay otra línea, ¿sí?, que me lo separa en superior e inferior, ¿sí? No es que el cerebro esté cortado así porque realmente está integrado, pero esto acá, yo podría meter mis manos por acá y ahí termino llegando como al centro del cerebro, ¿sí? Porque esto acá sí está separado. Esta fisura, que ya no va a ser vertical como esta, sino que va a ser horizontal, la vamos a llamar como fisura transversal del cerebro, fisura transversa del cerebro, o lo que antes se llamaba como la fisura transversal de Bichat. Se los voy a escribir como me acuerdo, pero no me acuerdo cómo escribe Bichat. Entonces sería de pronto la única, aparte de la fisura interhemisférica, que van a encontrar con el nombre de fisura, ¿sí? Es la fisura transversa. ¿Sí se usa? ¿No? Sí se usa. En ciertos textos y en ciertos ámbitos de patología. Neuroquirúrgico no, porque para llegar allá está muy abajo para poder uno meter la mano ahí, había que sacar mucho cerebro, y sacar mucho cerebro de una persona viva no es tan buena idea. ¿Listo? Ahora, esto ya lo habíamos hablado, esto es una cosa así grande, ¿sí? Entonces tenemos dos extremidades, una extremidad anterior y una extremidad posterior, o sea, una extremidad frontal y una extremidad occipital. Y pues las puntas de estas extremidades, de estas puntas, pues van a ser los que van a recibir el nombre de pollo. Entonces, y reciben el mismo nombre. La punta esta sería entonces el pollo frontal y estas puntas y ahora mucha atención para que no se me enreden con esto, mucha atención, ¿sí? Cuando yo ya comienzo a separar solo al cerebro, solo al telencéfalo para poder estudiar sus componentes, ¿sí?, lo divido inicialmente en caras, ¿sí? Y aunque yo ahorita les he hablado de cara superior, anterior y esas cosas, esas caras no existen. Las caras que nosotros estudiamos, ¿sí?, son únicamente tres, ¿sí? La cara inferior, la cara lateral o externa y la cara medial o interna, ¿sí? Esas son las únicas tres caras anatómicamente correctas para poder estudiar al cerebro, ¿sí? Cara inferior, cara lateral y cara medial, ¿sí? Y esas caras, para yo saber en dónde empieza una y termina la otra, están separadas por bordes. Entonces, esperen que vaya avanzando esta columna. Cara interna. ¿Ven ahí? Muy lógico, si se ve aquí, no lo estoy separando. La cara interna es la que se tocan los dos hemisferios.
que tengo una cara interna, la cintura interhemisférica y la voz del cerebro. ¿Listo? Tengo una cara externa, que va a ser toda esta convexidad del cerebro. Y voy a tener una cara inferior, que va a ser entonces todo este pedazo que me queda con todo esto, ¿sí? Y como les digo, esas caras están separadas por unos bordes. Cuando que les va a salir aquí no se me enreden ahorita, que les sale la cisura de circo, esa cisura la damos ahorita. No se nos preocupen, vamos a ir pasando eso porque necesito que vean lo de los bordes. El bulbo olfatorio, que la cintilla, eso ahorita lo ven. Eso no se ve. Que la raíz, que no sé qué mierda, eso lo hagamos después. ¿Listo? Ahora vean los bordes. ¿Sí? Entonces, por eso digo que tengan mucho cuidado, porque aquí es donde empiezan a patinar. ¿Listo? Entonces dijimos que tenemos cara lateral, inferior y medial. Y los bordes son superior, o sea, todo este borde de acá sería el borde superior. Tengo un borde adelante, ¿sí? Dime. Pues es que me perdí un poquito como que cara interna y perdón, inferior, medial y lateral, pero luego que interna, exterior. Son lo mismo, o sea, lo lateral es lo mismo que externo, ¿sí? Lo medial es lo mismo que interno. Sí, esta cara externa sería la misma cara lateral, esta cara interna sería la misma cara medial. Entonces vean, otra vez. Entonces cara inferior, lateral y medial, ¿cierto? Y los bordes superior, ¿sí? Borde superior, un borde lateral o externo también, que sería este. Sería este, ¿sí? Y un borde medial o interno, ¿sí? Que sería todo este. ¿Sí? Sí. Sí, entonces vean, por eso digo que ponen los sería lateral. Y el superior Sería rojo. Y la luz sería medial. Sí. Entonces vean. Entonces, caras lateral, medial e inferior, y bordes lateral, medial y superior. ¿Sí? Y tienes que tener eso muy presente porque aquí es donde empieza a mezclarse esa idea. Entonces van a ver que el borde superior es aquel que me separa la cara lateral de la cara medial. ¿Sí ven por qué les digo que pongan las funciones de pedazo? Yo me puedo quedar a repetir eso, por favor. Entonces, vayan lo siguiente ustedes. Sí. Entonces, el cosito no se ve en el Kleenex, pero imagínense. Entonces, el borde superior ahí, ¿cuál es? El rojo, ¿sí? Y el rojo está en qué imágenes de esa. En la lateral y en la medial. O sea que el borde superior me va a estar separando a la cara lateral de la cara medial. ¿Sí? Claro eso. Cara lateral de la cara De medial. la cara medial. ¿Sí? Ahora, el borde lateral, ¿qué me va a separar? La cara lateral de la cara inferior. Perfecto. ¿No? ¿Sí? Y el borde medial me va a separar el medial del inferior. El borde medial me va a separar a la cara medial de la cara inferior. Oigan, ¿y usted? Pero eso es Entre el inferior. Entonces, escuchen, muchachos. Entonces, díganme ustedes. Miren,
superior separa la lateral de la media. Listo, ahora, El lateral separa. ¿qué? El lateral. El lateral del inferior, perfecto. Y la medial va a separar, El medial que es la azul, va a separar la medial de qué? Del inferior. Va a separar la cara medial de la cara inferior. ¿Sí? Sí. Va a ser como la frontera. Va a ser como el momento en el que. Pero estamos hablando de cada hemisferio separado. Entonces, este hemisferio, si usted ve este hemisferio acá, ¿cómo sabe hasta dónde está el lateral y hasta dónde está el interno? Por el borde superior. Porque cuando usted ve el cerebro, ve un borde que le dice hasta aquí. Ya acá ya sigue el resto. Porque la cesura del hemisferio no le está limitando usted las caras, le está limitando el hemisferio alto. Siento un momentito para que los procese. Vea. Es inteligencia dimensional, que el cerebro no es una imagen plana, la estructura de esa dimensión. Entonces tienes que hacer exactamente integrada. Dígame. Este es el motivo por el que yo les digo que pongan más bien atención en esto, más que se concentren en escribir, ¿sí? Porque si se van a aprender esta anatomía, cual libro de recetas se van a meter cual libro de cocina se van a meter una real ahí, ¿sí? Porque comienzan a pensar borde con cara, póngale puro y sentido común. Si este es el borde de arriba, ¿sí? Y este es el borde que está arriba, o sea, el borde, todo lo que está arriba se le llama superior. Si este es el borde de arriba y este es el borde superior, él está relacionado con qué caras. Si usted mira el cerebro desde arriba, ¿usted qué va a ver? Va a ver una cara por un lado, que sería esta, y va a ver la otra para el otro lado. O sea que va a ver la parte lateral y la parte medial. ¿Sí? Intenten escoger esto como si ustedes tuvieran el cerebro en la mano. Yo sé que ustedes no lo tienen, ¿sí? Comiencen a acostumbrarse a pensar que esto es un órgano tridimensional, ¿sí? Y lo que deben hacer es utilizar esa imaginación, más que aprendérselo como coordenadas específicas, porque no van a poder. No hay cerebro humano que tenga tanta capacidad de memoria para aprenderse las cosas punto por punto, ¿sí? Intenten verlo con lógica. Entonces eso, borde superior, ¿sí? Va a separar el lateral y el medial, ¿sí? Esta lateral, mira, usted está viendo el cerebro, ¿sí? Esta lateral, ¿qué le está separando? Usted tiene ese pedazo de cerebro aquí.
La inferior es inferior. Es medial. Y superiores. Sí, vean. Entonces, vean superior. Vean medial. Vean inferior. Vean lateral, perdón. Lateral. Borde lateral, borde superior. Y entonces, ¿dónde está el inferior? ¿Cuál es el inferior? Inferior es que cada borde. Por eso lo que se tiene que aprender son las que hay cara y borde. Inferior es la cara. Ya volvemos a eso. Porque yo lo estoy viendo así y el borde lateral es Aquí lo vamos cortito. El superior ya está entendido. Aquí tengo un solo hemisferio, ¿no? Entonces recuerden que nosotros ahorita estábamos viendo el cerebro así, ¿no? Pero esto realmente no es una cara, esto simplemente es como una vista. ¿Listo? Las caras del cerebro van a ser lateral, lateral, inferior y medial, ¿sí? Interno. Entonces cuando ustedes ya saben que esas son las únicas tres caras que hay, ¿sí? Entonces van a ver que toda esta línea de por acá, a ver si puedo hacer eso es para otra cosa. ¿Será que me deja igual? Ah, no me deja igual. Sal de ahí.
Bueno, ya listo. Entonces ya pintura así. Entonces, todo este borde de acá, ¿cuál va a ser? Borde superior, perfecto. Por donde ustedes lo vean, esa es la parte de arriba del hemisferio, ¿no? Ese es el borde superior. ¿Sí? Entonces, este borde de acá abajo va a ser el borde lateral. ¿Sí? ¿Por qué borde lateral? Pues porque está lateral. Porque está al ladito. ¿Cómo mierda no me lo ves? Lechita. Pruebe. Vale, Dándole confirmación. Espera. Ay, sí. Funciona. Listo. Listo. Ya por ahí. Listo. Y ahora, entonces, este borde de acá, este de acá va a ser el borde medial. Este borde. Todo este borde. ¿Sí? Ustedes ya lo piensan de esa manera, entonces vamos al borde superior. Todo esto sería borde superior, ¿no? ¿Sí? ¿Qué caras tiene el borde superior doblado? La medial y la lateral. Ahí está. Me voy al borde lateral. Vean acá, borde lateral. ¿Qué caras tiene la cara inferior y la cara lateral? Me voy al borde medial. Sería todo esto, ¿no? Sería el borde medial. ¿Qué separa? Cara medial e inferior. Ahí está. ¿Sí? Uy, ya, creo que ya. Ya, suficiente neuroanatomía para no es muy pesado. Parcial. No sé, no sé. Cayó fuerza. Perdón. Digamos ahí, ¿no? Pero es re útil. Ese también. Yo sí lo tengo. Un cerebro neuronal clarísimo Ahorita sí sigamos. Ya cualquier cosa no vamos cogiendo ahorita. Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces hasta ahí topografía, ¿no? Simplemente estamos organizando el cerebro para poder estudiar. Entonces ahorita sí vamos a hablar de lo que antes llamaban fisuras interlobulares, pero que hoy por hoy ustedes ya saben que van a ser ¿cuáles? Eso suena, fisura interlobular suena que separa los glóbulos, ¿no? O sea, ¿qué los van a hacer? Los surcos del primer orden. ¿Sí? Van a tener surcos del primer orden. Entonces, esto que vamos a hablar aquí ahorita son todos los surcos del primer orden. Ahí aparece todavía como fisuras, mucho texto dice fisura, pero ya saben que es lo mismo que hablemos de surco en este caso. ¿Listo? Y vamos a tener dos
de estos surcos, que son los más fundamentales. Hay unos más, pero estos son los más fundamentales, ¿no? Que el surco lateral, que también recibe el nombre del surco lateral de Silvio o el surco de Silvio, ¿sí? Que va a ser aquel que me está limitando al lóbulo temporal de toda la masa frontoparietal, o sea, ese frontoparietal, el frontal parietal, o sea, esta de acá, toda esta raya va a ser la cisura de Silvio, el surco de Silvio, ¿sí? Y voy a tener al que conocemos hoy por hoy como el surco central y que recibía el nombre de surco de Rolando, de cisura de Rolando. ¿Listo? Que ese va a ser el que me va a separar, si me va a limitar al lóbulo frontal, ¿sí?, de todo el territorio parieto-occipital. ¿Sí? O sea, ¿cómo digo? Yo se los muestro, ya me vuelvo con todo esto. Ya me vuelvo con todo esto, no me preocupes. No, ya Roland. No, ya Roland. Esta es la cisura de Roland. Toda esta. ¿Listo? La cisura de Roland. Me voy a volver un montón de cosas. Me vuelvo mucho. Silvio. Y esta de acá entonces va a ser la cisura de Roland. ¿Sí? Silvio. Roland. ¿Sí? Esta va a ser la de Roland. ¿Listo? ¿No? ¿Listo? De hecho, aquí ya podemos ir aclarando cosas, porque aquí es entonces donde ya ustedes pueden más o menos tener la idea de cuál es el lóbulo central. Porque si este es el surco central, entonces el lóbulo central va a ser lo que tiene acá arriba. Este va a ser el lóbulo central. ¿Sí? Este va a ser el lóbulo central. Esto es más funcional porque es que este pedazo, lo que está adelante, o antes realmente, lo que está antes de la fisura de Rolando, ¿sí?, va a ser el lóbulo frontal, y lo que está después del surco de Rolando va a ser el lóbulo parietal. Como son lóbulos separados, ¿sí?, y los dos cumplen funciones diferentes, pues no puedo decir que es una división anatómica, eso es funcional. Ahorita, si nos da tiempo hoy, yo esperaría que sí, van a ver por qué esto es más bien funcional, para que empecemos a hablar de las funciones de eso. ¿Listo? Vean cómo la cisura de Silvio, el surco de Silvio, ¿sí?, se prolonga desde la cara lateral, porque vean que básicamente está arrancando acá, ¿sí?, baja oblicuo, ¿sí?, y baja a buscar la cara inferior. Baja a buscar la cara inferior. ¿Sí? Porque vean, si ustedes siguen la idea, siguen el recorrido, pues sería el surco de Silvio sería el mismo que va por acá. Y usted va a continuar por todo este lado hasta que se encuentra con esa fisura transversa de la que hablamos ahorita, ¿sí?, con la fisura de Michal. ¿Sí? Pues se va a encontrar con eso. ¿Puedes explicar este televisor para que se haga el video? Sí, bueno, tengo que ir tornando porque ellos también tienen que ver. ¿Listo? Ahora, listo. Oficialmente la fisura de Silvio, el surco de Silvio, ¿sí?, pues está arrancando desde la cara lateral, ¿sí?, más o menos a nivel parieto-temporal, ubicando más o menos este lado, ¿sí?, y va a venir a morir, va a venir a terminar hasta acá, ¿sí? ¿Ven este hueco que tiene huequito? ¿Sí? Esta estructura, que la llamamos sustancia perforada anterior, ¿listo?, y se llama así pues porque está perforada, sí, huequitos, y la llamamos anterior porque si hay un anterior es porque hay. Entonces tengo una sustancia perforada anterior, una sustancia perforada posterior. ¿Sí?
Sí, menos mal. Son entradas de vasos sanguíneos. Sustancia perforada anterior, sustancia perforada posterior. ¿Sí? Entonces la cisura de Silvio va a ir a morir cuando se encuentra en el territorio de la sustancia perforada anterior. Ustedes siguen todo el recorrido, pues, y se acaba. ¿Sí? Cuando llega ahí ya se acaba lo que llamaríamos surco de Silvio y empezaría la explotadora transversal, la fisura transversal, la fisura de Bichat. Este sería lo que llamamos la fisura de Bichat. El espacio perforado anterior, la sustancia perforada anterior es lo mismo. ¿Listo? Eso no lo aprendan. 8 o 9 milímetros. Lo de la porción inferior y esto no tanto, esto de la porción inferior, pero esto acá en los lados, las prolongaciones del surco de Silvio en la cara lateral sí tienen que conocerlas, porque el surco de Silvio ¿sí? va a tener en esta rama de acá, en la rama que se encuentra en la cara lateral, ¿sí? va a tener 3 porciones, ¿sí? va a tener una porción anterior, una porción ascendente y una porción posterior, pero que es inconstante. Esta realmente casi no está. La que siempre vemos es la anterior y la ascendente. ¿Listo? Esta rama acá, todo esto es Silvio, ¿cierto? Y vean que Silvio se prolonga hacia acá y hacia acá. Son huequitos, son líneas que salen de Silvio, ¿sí? Y esta línea va a ser la que llamamos la porción anterior, Esta línea va a ser la porción ascendente y esta línea va a ser la porción posterior, porque pues está posterior, ¿sí? Pero esta no es constante, es decir, no es constante. ¿Listo? ¿Cuál es la relevancia de eso? Y digo, no, ¿para qué mierda me aprendo yo esas rayas? Pues porque resulta que en este giro, que haría parte de qué lóbulo, en este giro que hace parte del lóbulo frontal, y que ahorita vamos a hablar que se llama giro frontal inferior, porque estamos hablando de esto. En este giro, estas dos rayas me van a separar a esta porción de esta porción, ¿sí? De este que se llama giro triangular y de este que se llama giro opercular. Eso los hablamos ahorita, no se me estresen ya con eso, que los hablamos ahorita. No diría, bueno, sí, muy bacano que lo separa, pero ¿qué relevancia tiene? Pues resulta que estos dos, ¿sí? Son las áreas del cerebro que se encargan de controlar el lenguaje. ¿Sí? Que se encargan de controlar el lenguaje, la forma como nosotros expresamos el lenguaje, no como lo entendemos, sino como lo expresamos. ¿Sí? Saber eso, esa huevonada me va a decir en dónde va a estar el daño, ¿sí? Y me puede ayudar a identificarlo anatómicamente. Pero esta parte de acá, que se conoce como área de Broca, vamos a hablar después. ¿Listo? Ahorita empecemos a hablar por separado de eso. Entonces sí hay que conocer eso, ¿sí? Rama anterior, rama ascendente y una rama posterior. Ahora, aquí sí ya me puedo dar el lujo de mostrarles el quinto lóbulo anatómico que tenemos, porque habíamos hablado que si yo meto un separador acá, y meto el otro separador acá, y abro, ahí detrás, me encuentro con eso, me encuentro con esta masa. ¿Sí? Aquí atrás me encuentro con esta masa. ¿Listo? Me voy a encontrar con esta masa. ¿Sí? Esa masa que está ahí oculta, que está detrás, es el lóbulo de la ínsula. Esa es la ínsula. ¿Sí? Ínsula que, como les digo, está relacionada con la percepción de emociones, ¿sí? La forma como interpretamos las emociones y ligeramente con la memoria. La idea de que comiencen a ver de qué se encarga es que vayan ustedes mismos dilucidando que las funciones en general están relacionadas entre ellas, ¿sí? No están muy distantes, no es que aquí se controle el habla y por acá atrás sí, la inteligencia por acá, no, o sea, todas las cosas están muy juntas, ¿sí? Entonces, si esta se encarga de las emociones y la memoria, ¿sí? Significa que los lóbulos que tiene alrededor también cumplen funciones similares y se van las funciones como en degradé.
porque la memoria implica que ustedes perciban olores, sabores y vean cosas. O sea que por ahí cerca de la memoria también tienen que estar las áreas visuales, auditivas y todo eso, entonces ustedes lo van. O sea, como desprendiendo. Una persona tiene por ejemplo, un trastorno bipolar, podrías estar siendo afectado ese momento. Sí, de hecho sí, o sea, realmente la bipolaridad, la depresión y otros trastornos que más grandes como la esquizofrenia y eso sí tienen una explicación biológica, ¿sí? Y la explicación biológica en su mayoría es un trastorno de neurotransmisores, ¿sí? Más que macroscópico, pero sí tenemos alteraciones anatómicas que llevan a problemas emocionales. Por ejemplo, ustedes van a estudiar en algún momento lo que se conoce como depresión post-TEC, ¿sí? Post-TEC. Y ustedes saben que el TEC traduce traumatismo encefalocraneal, trauma cráneoencefálico, ¿sí? Hay pacientes que después de un trauma en la cabeza desarrollan el cuadro depresivo, ¿sí? Y no es el cuadro depresivo porque es el cuadro depresivo blanco en donde una estructura anatómica macroscópica se vio lesionada y como se lesionó, al no funcionar, no produce los neurotransmisores que son suyos, los neurotransmisores que necesitan y el paciente manifiesta algún síntoma, en este caso, depresión. ¿Sí? Muy interesante que ustedes vean, hay una película, la voy a poner el viernes, la voy a poner mañana, la voy a poner el viernes en la clase, para que vayan a clase. Listo, la voy a poner el viernes. ¿Sí? Se llama Verdades Ocultas. Sí, se llama Verdades Ocultas. Y es la forma como se descubrió una condición que conocemos como encefalopatía traumática crónica. ¿Sí? La encefalopatía traumática crónica se veía en jugadores de fútbol americano. ¿Sí? Y ustedes saben que eso es muy salvaje. O sea, yo respeto al que juegue, que le gusta, pero puta, pues eso necesitan tenerlas bien puestas. Para uno decir que uno va a ir a quebrarse el culo con otro. Es como el rugby, eso es muy salvaje. ¿Sí? Entonces, como en ese deporte hay mucho contacto físico y golpes, ¿sí? A la larga, hace muchos años, los cascos y los equipos de protección personal no eran tan buenos, eso eran como vacinillas, ¿sí? Ahí puesto no amortiguaban ni mierda, entonces de tanto chocar, el cerebro se lesionaba por dentro, se golpeaba, y a la larga, como cualquier órgano, como cualquier persona del cuerpo que recibe un trauma repetitivo y se empieza a atrofiar. Entonces el cerebro empezaba a atrofiarse y eran personas que a edades tempranas desarrollaban síntomas de demencia, cambios comportamentales, todo, y tenía que ver era con exposición crónica del trauma. ¿Sí? Y era un cerebro que de verdad cambiaba ante el microscopio y ante el mando a macroscopía. ¿Sí? Entonces, muchos de estos trastornos mentales a veces sí tienen un fundamento macroscópico más que químico. ¿Sí? Entonces, tumores que pueden causar una infección, la toxoplasmosis, que es un parásito que se adquiere por las heces del gato, causa paranoia y así. ¿Qué doctor te estaba preguntando? Verdades ocultas. Yo mañana la pongo, ¿no? Pero... Mañana se la vamos a ver. Sí, yo mañana se la pongo. Que aprendan cositas. ¿Listo? Bueno. Mucho oído con esto. Entonces, vean que cuando yo separo esto, pues expongo la ínsula, ¿no? La ínsula es como otro cerebrito, como otros lóbulos, ¿sí? O sea que igual tiene fisuras, ¿sí? Igual tiene surcos, igual tiene giros, igual va a tener giros. Pero justamente esto acá en los laditos también recibe una nomenclatura, porque eso hace parte de otros lóbulos y también tiene ciertas funciones específicas. Estos de acá, que los llamamos pliegues de paso, ¿sí? O que también los podemos llamar como labios, en este caso, solamente en este caso los podemos llamar como labios, ¿sí? Van a corresponder, este de acá abajo está en qué lóbulo? Temporal. O sea que este va a ser el labio temporal, ¿sí? O el pliegue de paso temporal,
este pedazo de aquí, solamente esta cara, esto de acá, ese es el pliegue de paso temporal, ¿listo? Y este de acá, ¿en qué lóbulos está? Frontal y parietal. O sea que este se va a llevar, perdón, pliegue de paso o labio frontoparietal. ¿Listo? Esos tienen también relación con el habla, ante la relación con el habla, con la memoria. Los dos. El frontoparietal más con el habla, mientras que el temporal más con la memoria. ¿Listo? De conocer las estructuras, porque puede que yo no tenga necesariamente nada solamente en la ínsula, pero como pregunta la doctora muy obviamente, imagínense que en este pedacito, aquí exactamente en esta comisura, empieza a crecer un tumor. Si ese tumor empieza a crecer, ¿qué estructuras va a afectar? ¿Qué estructuras? No qué funciones, ¿qué estructuras va a dañar? Anatomía nada más. ¿Qué va a dañar? Va a dañar a la ínsula, va a dañar el temporal, y esto unión acá temporal, perdón, parietal y frontal, ¿sí? Y si ustedes ya saben que la ínsula maneja las emociones, esta parte, la memoria, y esta parte, el habla, ¿qué síntomas va a tener el paciente? Puede hacer síntomas depresivos, episodios maníacos, cosas así. Va a tener, al mismo tiempo va a tener dificultades para hablar y al mismo tiempo va a tener trastornos para la memoria. Entonces un paciente grande, pues porque van a ser muchas cosas, pueden ser muchas variantes, ¿no? Pero cuando hablemos de memoria y esas cosas lo van a entender mejor. Pero entonces va a ser un paciente que se le olvida todo, que no es capaz de hablar bien y que tiene algún problema con su ánimo. Entonces ustedes ven un paciente de esos, algo anatómico y ya sé dónde está. ¿Sí? Y ya sabemos dónde buscar. Cuando al paciente le dan una resonancia, una tomografía, yo no tengo que verla toda. Voy a ir a ver en donde yo sé que tiene que estar. Y si no está ahí, piensen en otra cosa. ¿Sí? Así se hace la medicina. ¿Listo? Ya, bien, y ahora vamos a hablar de Rolando. Sí, sí. Ya. Vamos a hablar de Rolando, vamos a hablar del surco central, ¿sí? Y vean cómo la fisura lateral arrancaba en la cara lateral y terminaba en la cara inferior, ¿sí? Este surco central, el surco de Rolando, pues igual va a iniciar en la cara lateral, pero en este caso, este surco va a seguir hasta el borde superior y se va a meter un poquito. Sigue el recorrido por toda la cara lateral, pero cuando llega al borde superior, baja un poquito. Y vean que en la cara medial termino viendo un chimbito de ese surco central. Un pedazo. ¿Listo? Ese surco. Bueno, a mí me aprendo a chimbar. Ese surco me va a delimitar entonces por anterior al lóbulo frontal y por posterior a toda esa porción parietal y occipital. ¿Sí? O sea que si vamos a empezar a dividir el cerebro, ¿sí? Hasta aquí ya tenemos una idea grande, ¿no? Entonces, lóbulo temporal va a ser ¿qué? Todo lo que está debajo de la fisura de Silvio, todo lo que está debajo de la fisura lateral, del surco lateral, todo esto es lóbulo temporal, ¿sí? Lóbulo frontal va a ser lo que queda aquí para adelante, ¿sí? De Rolando para adelante, pero de aquí para atrás me quedan dos lóbulos, ¿sí? Parietal y occipital. Y si ustedes ven ahí, eso está tan lleno de rayas que yo como mierdas divido eso en un lóbulo parietal y en un lóbulo occipital, ¿sí? Entonces para eso ya hay que conocer otros surquitos de segundo orden también. Y entre esos, uno muy importante va a ser esta, la línea o el surco parieto-occipital, ¿sí? Lo voy a devolver un poquito a ver si lo vemos mejor en otra imagen. No, más atrás. Por ahí mismo. ¿Listo? Seguías por el de abajo.
Entonces, esa línea parieto-occipital, ese surco parieto-occipital, pues les está diciendo más o menos qué les está separando. Les está separando el parietal del occipital. ¿Sí? Y esa línea parieto-occipital, que va a ser esta. Va a ser esto. Que teóricamente dice que está a 5 centímetros hacia superior del polo occipital. No aprendan eso. Simplemente ustedes veanlo y la línea como que se ve más prominente en la región occipital. ¿Sí? Esta línea de acá. Esa va a ser la línea parieto-occipital. Ese va a ser el punto de partida para yo poder dividir al lóbulo occipital, para poderlo aislar. ¿Sí? Ese es un punto de referencia. ¿Sí? Yo ya tengo un punto A, necesito el punto B para poderlo dividir. Y ese punto B va a ser, ¿ven este huequito? Este huequito acá. ¿Sí? Este huequito, esta escotadura, esa hendidura que hay ahí. ¿Sí? Esa hendidura se conoce como escotadura o hendidura, ¿sí? Preoccipital. ¿Sí? Que esto realmente correspondería al punto del cerebro que está descansando sobre el borde superior de la porción petrosa del temporal. ¿Sí? Aquí descansaría, hasta aquí iría el temporal, realmente el hueso temporal está acá, o sea que hacia acá sería fosa craneal. Fosa craneal media, y de aquí para allá sería fosa craneal posterior. O sea, ya no estamos metiendo ahorita en el territorio occipital. Entonces, puntos de referencia para el occipital: línea parieto occipital y la escotadura preoccipital. ¿Sí? Ahí lo que voy a hacer es, con esas dos rayas, trazar una línea imaginaria que une los dos puntos. Trazo una línea y eso va a ser, detrás de esa línea, eso va a ser lóbulo occipital. Entonces, parieto occipital, preoccipital, una raya, y esto sería lóbulo occipital. ¿Listo? Entonces ya, frontal, derrotando para adelante, temporal, de Silvio para abajo. ¿Listo? Occipital, estas dos, una línea entre el surco parieto occipital y la escotadura preoccipital, ¿sí? Acá. Y aquí para atrás sería lóbulo occipital. Les quedaría solamente una: poder saber dividir el temporal del cual, del parietal, porque hasta aquí eso se ve parejo, de hecho parece que hasta se uniera, ¿no? Parece como que se comunican, que sí es cierto, sí se comunican, pero igual los tengo que separar en términos funcionales. ¿Y cómo lo voy a separar? Muy sencillo: cojo en donde termina Silvio, en la punta de Silvio, y trazo una línea que caiga perpendicular en la mitad de la línea imaginaria que tracé. Aquí está mal trazada. Es que aquí está horizontal, ¿no? Aquí está debería caer. Entonces cae aquí así, y así ya tengo parietal, temporal, frontal, occipital. Ellas están separadas. Y la ínsula, y ahí llevamos. ¿Listo? ¿Claro esto? Según el surco parieto occipital con escotadura preoccipital. Bueno, el surco parieto occipital. El surco parieto occipital y la escotadura. Bueno, en general, esos son los surcos. Esos son los surcos, ¿sí? Hay otros surcos, esos son los surcos de primer orden, ¿no? Ya ahorita, teniendo los lóbulos separados, ya me puedo meter lóbulo por lóbulo a analizar. Entonces vamos a empezar a hablar del lóbulo frontal, ¿sí? Pero gasten 10 minutos para que procesen toda la información, para que descansen un momentico, vuelven y seguimos. ¿Listo? A 9:20 para que termine.